Les invito a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Creo que lo tienen ya marcado porque fue la palabra que la hermana Chari trajo en el devocional. Y el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy, la adoración que le agrada al Rey. La adoración que le agrada al Rey. Como les dije, pues hoy, tradicionalmente, ¿verdad? Lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Y le doy gracias a las hermanas por hacerme el arreglo que les pedí. A última hora, bendito, ella siempre me responde, gloria a Dios. Y a todos los servidores que, gracias a su ayuda y colaboración, pues pudimos hoy celebrar este culto a pesar de toda la lluvia, ¿verdad? Que ha habido. Y gracias al Señor porque tenemos una mañana soleada, gloria a Dios. Así que tenemos un domingo de Ramos digno. Bueno, la lectura, como saben, la entrada triunfal en Jerusalén nos habla acerca de ese momento donde 5 días antes de la muerte de Jesús, Él hace esa entrada porque mayormente Jesús se mantuvo en Galilea toda su vida ministerial, prácticamente porque sabía, ¿verdad?, muy bien que lo querían matar. Y en Jerusalén era donde estaban los religiosos, los fariseos, o sea, estaba sus enemigos habían oído y todo, así que Jesús se mantenía más bien en Galilea, pero ya 5 días antes específicamente lo vemos ya entrando a Jerusalén muy consciente de cada evento que vendría, muy consciente de ello, como lo hemos visto en el relato, en los relatos anteriores. Entonces, dice la palabra que cuando Él entra, lo seguían multitudes. Y con ramas como estas que tenemos aquí, trataron de hacerle como una alfombra, como la alfombra roja de los artistas, en una actitud de reconociendo su realeza, ¿verdad? Y también el detalle de su realeza, también de su poder y su divinidad, al decirle a los discípulos cómo encontrar el asna. Ya Él lo sabía, su omnisciencia, ¿verdad? Dónde encontrar lo que le iban a decir todo. Así que vemos tanto esa manifestación de la realeza como de su autoridad y también de su humildad, porque para aquel tiempo los caballos los usaban los nobles, la gente de recursos. Sin embargo, el asno era más bien un animal doméstico, de servidumbre, y todo esto había una simbología, ¿verdad? Era un rey, pero era un rey que venía sin mucha pompa, sin mucho prestigio a nivel de lo que es el mundo, sin mucha vestimenta. Imagínense, cuando ustedes hablan de un rey, usted se imagina que una alfombra roja con esa capa dorada y todo eso. Sin embargo, esa entrada triunfal que hace Jesús contrasta mucho con lo que nosotros los humanos esperamos. Sin embargo, así lo describe. Y dentro del contexto que se da este relato, sabemos que para aquel tiempo el Imperio Romano era el que regía en aquella época y era un imperio que los tenía bien oprimidos. Los tenían tributando, había mucha injusticia, pero también había mucha corrupción, especialmente en el Sanedrín, ¿verdad? Donde vemos acá, quiero movernos un poquito a la purificación del templo para que comprendamos el contexto histórico y religioso en el que se movía Jesús para comprender lo otro. Fíjese que después que lo reciben y la multitud
le rinde homenaje y le dice Hosana al hijo de David. Hosana, que significa sálvanos ahora. Es una expresión de auxilio, ¿verdad? Y la multitud decía, bendito el que viene en el nombre del Señor y demás. Luego pasamos al otro escenario donde Jesús lo vemos entrar al templo y la dinámica que ocurre en el templo nos ayuda a comprender la condición religiosa, espiritual en la que estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? Donde Jesús, conocemos muy bien este relato, se indigna, se molesta al ver lo que estaba sucediendo, porque habían tomado el lugar para hacer negocios. Recuerden que en el templo se hacían sacrificios conforme a la ley de Moisés, y dependiendo los recursos y demás, era el animal, si era una paloma, dependiendo, ¿verdad? Y se hacía, entonces muchos subían a Jerusalén y a veces no tenían para comprar el animalito, para hacer el holocausto y todo eso, y se los vendían muy caros. En fin, que había toda una corrupción, habían tomado toda esa ley, era todos esos rituales y ceremonias, y en lugar de ser de bendición, era una carga para muchos, y abusaban, entre muchas cosas que hacían. Cuando Jesús ve lo que estaba sucediendo, se indigna, porque es contrario al reino de Dios. Y aclara muy bien la intención por la cual el pueblo debía reunirse. Mi casa será llamada un lugar de oración, un lugar donde tú vienes y te humillas en una condición de dependencia y de necesidad de Dios, buscando su rostro. En fin, que todo ese propósito se perdió y lo que había era prácticamente un negocio. Hoy día pasa lo mismo. Mire, no ha cambiado nada la historia de la iglesia. Con otras situaciones, pero se sigue abusando del débil, se sigue abusando muchas veces del inocente, del ignorante, de aquel que confía plenamente en la autoridad que hay en una iglesia, y si esa autoridad está llena de maldad, toma ventaja del dolor del ser humano, lo manipula, lo usa, se lucra de él de muchas maneras, hermano. Nosotros, yo creo que no hay que entrar en tanto detalle porque conocemos muy bien lo que está aconteciendo. Así que a lo largo de la historia, lamentablemente, esto ha ido ocurriendo dentro de otros escenarios, pero sigue siendo lo mismo. Y Jesús se indignó. En medio de todo eso que está ocurriendo, también Jesús se movió a compasión y a misericordia y siguió sanando. Recuerden que en aquel tiempo había mucha necesidad. ¿Por qué ustedes creen que multitudes seguían a Jesús? Allí no había un plan de la reforma del gobierno. Allí no había asistencia económica. ¿Por qué usted cree que había tanto leproso, tanto ciego, tanto cojo, tanto manco? No habían ortopedas, no habían oftalmólogos. No habían hospitales. La ciencia, la medicina no estaba tan avanzada como hoy. Así que en el momento histórico en que Jesús aparece, Israel estaba sometido bajo un sistema imperialista abusivo, opresivo. Y prácticamente los mejores que podemos decir que vivían mejor, los religiosos que tenían un pacto con el imperio, que se sometían y cedían, ¿me entiendes? Y aunque el imperio romano reconocía en algún sentido y daba unas libertades religiosas, pero al fin y al cabo terminaban haciendo lo que ellos querían. Así que
los sumos sacerdotes y todo eso eran los mejores que estaban, porque estaban conectados, ¿verdad? Todos los que estaban en ese clérigo, la cúpula esa, y estaban, casi eran como muchachos de mando, podemos decir así, del imperio, o sea, buscaban siempre complacer al imperio, pues tenían unos privilegios. No es difícil de comprender, mis amados, porque nosotros somos testigos de eso hoy día también. Nosotros lo hemos vivido, nosotros hemos sido testigos de eso. Lo que llamamos hoy la conexión, la pala, sigue siendo corrupción. Entonces el religioso que está bien conectado con el Estado es el que recibe ¿qué? Así, todo eso, los beneficios y demás. Y no es que una iglesia, ¿verdad? Si hay unos recursos y se hace de manera honesta y como debe ser, pero lamentablemente eso es lo menos. Sabemos muy bien, y eso es así, que los más conectados son los que manipulan también al pueblo y le dicen al pueblo hasta por quién votar, porque hacen un pacto arriba y mueven al pueblo para que voten con ese líder, y ese líder en reuniones ocultas se compromete con esto y te voy a dar aquello. Eso es lo que estamos viviendo, hermano. Así que lo traigo en contexto nuestro por si acaso no lo comprendemos. Es lo mismo. Es lo mismo. En medio de todo ese escenario, vemos dos tipos de alabanza que se manifiestan. Primero tenemos cuando él entra a Jerusalén, que hay multitudes y lo adoraban. Hosana al hijo de David. Imagínese usted, leproso, aunque los leprosos no pueden estar dentro de la multitud porque ellos tienen que estar aislados. Pero imagino que aún a la distancia tenían esperanza. Cojo, enfermo. No había ginecólogo, hermano. Estaba la mujer de flujo de sangre por allí. O sea, había tanta necesidad. No solo física, había hambre, había pobreza. Y el pueblo estaba esperando al Mesías, claro que sí. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías conforme a las profecías. Por eso se le llamaba Hosana al hijo de David, porque del linaje de David se esperaba al Mesías. Así que muchos, como conocemos, no lo pudieron reconocer porque no iba conforme a sus expectativas. Otros sí. La cosa es que esa multitud, en medio de la necesidad que tenían y lo que habían oído que él había hecho, ¿cuántos había sanado? ¿Cuántos había libertado? ¿A cuántos había suplido su necesidad de alimento? Pues claro que lo seguían multitudes. Habían puesto toda ¿qué? Hosana al hijo de David. Y le pusieron las ramas, le hicieron esa alfombra bueno, tremendo. Sin embargo, vemos otro escenario donde también se levanta una adoración. Dice, los sacerdotes, jefes y los maestros de la ley, versículo 15, vieron todas las maravillas que Jesús había hecho y observaban, escuche, a los niños que gritaban en el templo. Otra alabanza, en otro escenario, otro grupo. Habla de niños que gritaban, Hosana al hijo de David. Por eso los líderes religiosos se enfurecieron y le dijeron a Jesús, ¿estás escuchando lo que estos muchachos están diciendo? Habían entre niños jóvenes también. Y Jesús les contestó, sí, los escucho. Más que bien eso. Nunca leyeron que de la boca de los niños y de los niños lactantes nace la mejor alabanza.
Yo quiero que vayan conmigo un momentito al Salmo 8, en el versículo 2, para comprender mucho mejor esa referencia que hace Jesús. Hablando acerca de la grandeza de Dios, dice: con las primeras palabras de los más pequeños y con los cantos de los niños mayores has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos y buscan venganza, que buscan venganza. Mire qué cosa más interesante, hermano. Cuando yo estaba esa mañana orando, yo le hablaba al Señor precisamente acerca del proyecto que tenemos por delante y de las pocas fuerzas que tenemos, de los pocos recursos que tenemos, y que la mayoría que estamos al frente a cargo somos gente mayor. Le dije, somos viejas. Porque yo me gusta hablarle al Señor, como usted sabe. Somos viejas, cansadas, la mayoría está explotada. Le dije así al Señor, la que no tiene dolor en la espalda, le duele una cosa, le duele la otra. En esa mañana yo estaba hablándole así al Señor con el corazón. Y mientras yo estoy hablándole al Señor de nuestras debilidades, de nuestras situaciones, Dios me dio esta palabra. No es la primera vez que me hablas. Cuando yo voy a este relato, que dice, aparte de la oposición que estamos enfrentando, no es cualquier cosa. Sin embargo, cuando usted le habla a Dios, Dios le arroja luz y le da entendimiento. Fíjese que aquí había dos tipos de adoración. Los religiosos por quienes se molestaron fue por la alabanza de los niños y los jóvenes, no por la de la multitud. Esta misma multitud que vemos aquí, tan entusiasmada, gritando Hosana, es la misma que más adelante en el capítulo 27 estamos escuchando decir crucifícale. Y la escuchamos decir crucifícale porque Él no satisfizo sus necesidades terrenales como ellos querían. No entendieron la misión del Mesías. Cristo, aun cuando suplió durante su ministerio, y aún lo sigue haciendo en medio nuestro, suplió mucha necesidad que había. De alimento, de sanidad, de consuelo. A muchos sanó. Pero esa no fue la misión primordial de Cristo. Por eso no permitió que las multitudes lo detuvieran ni lo desviaran. Porque mucha de esa multitud nunca comprendió la verdadera misión ni nunca lo reconoció. Y fue la que terminó diciendo crucifícalo. Crucifícalo porque no me sanó. Crucifícalo porque no me ayudó. Crucifícalo porque no me escuchó. Y esa misma multitud ha seguido a lo largo de la historia de la iglesia. Y nosotros somos testigos de cuántas personas que hemos conocido, le hemos llevado el mensaje, cuántas vidas se han quedado en el camino diciendo crucifícalo con sus acciones. Santo. Sin embargo, amados, en medio de todo ese escenario,
se oye la voz de un niño, de unos niños, Hosana al hijo de David. Fíjense que la adoración fue más corta que la que hizo la multitud. Porque eso no te trata de palabras, sino de actitud del corazón. Y ellos se molestaron por ese tipo de adoración. Y se le acercaron a Jesús. Tú oyes lo que están diciendo. Y Jesús les dijo, los escucho y clarito. Ahora, ¿por qué se molestaron? Yo le decía, ¿por qué se molestaron? Que unos niños, simples niños y jóvenes, lo adoraran. Tenemos entonces que estudiar un poquito más la palabra. Porque no tan solo es desde el concepto biológico o etapa de crecimiento para identificarlo, sino en el sentido espiritual. Pero vamos a coger primero la inocencia del niño. Los niños son bien sinceros. Aquí las maestras, aquí los que estamos, mire, los papás quedan delatados porque ellos hablan todo. Todo. Son sanos, no hay malicia. Y lo cuentan con una naturalidad. No importa lo que sea, ellos lo sueltan. Los padres en su maldad son los que le dicen, no vayas a decir eso. Y le dañan esa inocencia. Lo corrompen, porque ellos son sanos. Entonces, el niño, la expresión en el niño, el corazón del niño está en un estado de inocencia. Es sincero, es puro, su corazón es purito, mire, no está corrompido, no hay esa malicia. Así que lo que sale de la boca de ese niño, ¿qué? Es que agradable a la presencia de Dios. Esa alabanza que sale es genuina. No hay agendas ocultas. Porque a veces adoramos al Señor a ver si me da lo que yo quiero. Pero esa intencionalidad no está en el niño. Muchas veces hasta forzamos la adoración. No sale de un corazón agradecido. Porque cuando hay un corazón agradecido no hay que forzarla, sale sola. Así que el niño, cuando lo vemos de esa perspectiva, y dice la palabra que tenemos que ser como el niño para entrar al cielo, a lo que se refiere es en el aspecto espiritual, en la cuestión de actitud y de intencionalidad. No es que usted ahora tiene que ser un niño, no, porque imagínese que eso está bien difícil para mí. Está muy difícil para mí, ¿verdad? Sin embargo, en esa fragilidad hay dependencia. El niño es un niño dependiente de su padre. Es bien frágil, es bien vulnerable. Esa misma dependencia es la que Dios nos invita a tener. Pero nosotros los adultos somos ¿qué? Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Estamos llenos de malicia. Estamos llenos de egoísmo. Estamos llenos de maldad. Perdimos ese estado de inocencia. Y cuando usted está cantando y adorando, ¿dónde está su mente? ¿Ah? Porque es que no es posible que usted esté adorando al rey y usted mirando para el piso, mirándose los pies. O mirando yo sé para dónde. Porque tiene que haber una congruencia, ¿me entiende? Y muchas veces nos pasa eso, ¿sí o no? Y usted tiene que luchar con su mente porque la boca está cantando una cosa y la mente está por otro lado. El niño no es así. Mire, especialmente las maestras aquí en el colegio,
Ellos les encanta la escuela bíblica. Miren, los ojitos le brillan. Lloran si se tienen que ir y no terminan su clase. Hasta llaman, mira, guárdale la manualidad, guárdale esto. Uno queda impresionado ante la pasión que ellos tienen por esa clase. Le brillan los ojitos y quieren saber más. Y son tan inocentes que todos lo creen. Pero también son muy vulnerables, porque lo mismo creen lo bueno que lo que no es. Por eso, qué importante es cuidar de ellos. Ustedes hablan del cielo y ya se quieren ir. Le hablan de Jesús y él quiere verlo, cómo es. Le da un hambre, curiosos. Y eso molestó a los religiosos, que son los que representan al enemigo. Porque el enemigo se resiste en ese tipo de adoración que reconoce al rey. ¿Los estás escuchando? Molestos. El enemigo se molesta cuando usted determina adorar a Dios a pesar de su dolor, a pesar de su situación. Esa es un olor fragante que sube a la presencia de Dios. El enemigo sabe muy bien que la verdadera adoración mueve a Dios. Pero es una adoración que tiene que ir acompañada con un corazón sincero, con manos limpias, hermano, y en obediencia. Usted no puede estar cantando una cosa y con el corazón rebelde y lleno de ira contra Dios. No puede ser, esa oración no fluye. Dice aquí, escuche bien lo que dice el Salmo. Tiene que haber congruencia, hermano, para que el poder de Dios se mueva. Cuando yo le oraba al Señor y le decía, estamos viejas, estamos cansadas, Padre, pero ¿sabe qué, Señor? Yo sé que esto es tuyo. ¿Y sabe qué? En la fragilidad del niño y en su debilidad es que Dios se mueve. En otras palabras, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El problema nuestro es, y somos todos así, no nos gusta ser débiles, no nos gusta estar en necesidad, no nos gusta ser frágiles. Hiere nuestro orgullo. ¿Y cómo es que entonces el poder de Dios se va a manifestar en medio nuestro si no queremos ser humildes como nuestro Señor? El Maestro, el Rey de Reyes, que pudo haber entrado por aquel lugar, mire, hermano, con toda la majestuosidad, con ángeles sirviéndole, que ramas ni ramas, mire, hubiese Dios abierto los cielos y yo no quiero ni imaginar cómo hubiese sido esa entrada triunfal. Sin embargo, desde el día 1 le tuvieron que prestar una cuna y al último día le tuvieron que prestar la tumba para ser enterrado, porque se despojó de sí mismo para darnos vida a nosotros. ¿Y cómo se nos hace a nosotros de difícil despojarnos de nuestra manera de pensar? ¿Cómo nos aferramos muchas veces? Yo soy así y así soy y no voy a cambiar. No, yo creo que esto hay que hacerlo de esta manera y de aquí no me muevo. Por eso, hermano, tenemos conflictos con Dios, tenemos conflictos con nosotros mismos y tenemos conflictos con los demás. Porque tener la actitud del Maestro, como dice Filipenses en el capítulo 2, que se despojó de sí mismo para levantarnos a nosotros. Qué difícil se nos hace, hermano, echarnos a un lado, echar muchas veces nuestros derechos, aunque yo sé que yo tengo la razón, pero si esto le va a hacer bien, pues me voy a callar, voy a dejar que lo haga como quiera, no hay problema. Se siente feliz así, dale, Dios hará algo, pero no, tenemos que prevalecer nosotros muchas veces. Tenemos que imponernos nosotros. Qué importante, hermano, que la adoración que el rey escuchó en ese día y recibió no fue de la multitud.
la que salió de la boca de los niños. Porque lo que a Dios le agrada no es lo que tú digas, sino como lo digas y la intención. Qué importante, hermano, porque dice aquí el Salmo 8, escuche bien, dice el Salmo 8, con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. ¿Qué significa eso? Que cuando usted adora a Dios con ese tipo de actitud y de condición espiritual, se derriba la fortaleza. Dios se mueve de manera sobrenatural sobre tu oponente. Cuando no prevalecemos, tenemos que chequear qué está pasando, hermano. Porque lamentablemente muchas veces cuando llega la crisis a tu vida, sea económica, sea de salud, la que sea, lo primero que hacemos es que dejamos de adorar y ese es el mayor error y por eso no avanzamos. Eso es así, hermano. Nos pasa a todos. ¿Qué es lo primero que usted deja de hacer? Le cuesta seguir adorando al Rey. Le cuesta seguir creyendo que Dios es bueno. Mucho menos lo va a adorar si no es bueno conmigo, si no me escucha. Lo que significa que todavía ese corazón no ha comprendido quién es el Rey. ¿Para qué vino el Rey? Porque el Rey no vino a cumplir mis caprichos, vino a salvarme de la condena que yo tenía de vivir lejos de Dios por toda la eternidad. Y si eso todavía yo no lo entiendo, y todavía no me satisface, no lo sigo, termino, crucifícale, porque no hizo lo que yo quise. Y lo más triste muchas veces es, hermano, es que cuando usted estudia ese tipo de actitud y esa historia de vida, me atrevo a decir, y llevo muchos años en consejería, que ahí jamás faltó palabra, consejo y guianza de Dios. Lo que hubo fue un corazón endurecido que no obedeció y ahora está experimentando las consecuencias de su desobediencia. Y es más fácil decir que Dios no me escuchó, que tener yo que humillarme y decirle, Señor, perdona mi maldad. Porque el orgullo, hermano, que traemos, solo Dios lo puede derribar. Es más, nosotros aquí mismo podemos hacer memoria de las veces, de tantas que Dios ha hecho provisión, misericordia, guianza, consejo. Ahora no podemos venir a decir, ay, es que Dios no. Lo que resta es que usted se humille delante de Dios y busque el oportuno socorro. Y Dios lo recibirá, porque Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que no importa, escúchame bien, cuán débil yo esté, en qué condición yo me encuentre económica. No importa en qué situación de salud yo me encuentre. Eso no importa. Que para Dios no hay nada imposible. Es mi actitud. Es como yo reacciono ante eso. Dios le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder sobrenatural se perfecciona en tu debilidad. La pregunta es, ¿te basta la gracia del Señor? No. Hablemos verdad. No. Yo no quiero la gracia, yo quiero que me sane y punto. No, yo quiero que me ayude y me saque de esto. Inmediatamente, nuestra tendencia es a querer salir de eso así. Se nos hace difícil ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Dame entendimiento. Y si tu voluntad es que yo esté enfermo, amén.
es la que hacemos después que hemos agotado todo, habido y por haber, y no nos queda de otra que rendirnos. ¿Sí o no? Esta no es la que decimos primero. Pablo la dijo después de 3 intentos que Dios le dijo al tercero, pues que Dios le dijo esto y él dijo, pues te voy a usar. Pero al principio, no, Pablo lo que quería, como tú y como yo, que sáname. ¿Me entiendes? Sin embargo, la bendición estaba en que él aceptara la voluntad de Dios en medio de su condición. Y aún así siguiera diciendo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esa es realmente la adoración que le agrada al Rey de Reyes. Y más aún, es la adoración que mueve el poder sobrenatural de Dios a favor tuyo. Qué lindo. Te basta mi gracia. ¿Cuánto nos cuesta aceptar eso? Por lo tanto, ¿qué dijo Pablo? Escuche bien, con mucho gusto, presumiré de mis debilidades. Nosotros no somos así. Nosotros presumimos, no de las debilidades nuestras las ocultamos. Y presumimos de nuestras fortalezas. Humillamos con nuestras fortalezas. Pero Pablo, en el trato que Dios tuvo con él de día en día, voy a presumir. En otras palabras, no voy a ocultar. Y cuando no pueda, diré, no puedo. No sé. Me voy a echar a un lado y dejar al que sabe. Al que Dios ha puesto para enseñarme. Voy a dejar de presumir. Y voy a presumir por lo que no sé. Porque, ¿cuál es la belleza de esto, hermano? Que las personas tengan que entender que no soy yo, sino el Dios que obra a través de mí. Que cuando levantemos la obra tengan que decir definitivamente fue Dios, porque ahí lo que había era un chojo de mujeres viejas, cansadas, sin nada, y solo Dios lo hizo. Pero nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos, el poder, la fuerza, no. Determinemos nuestro corazón a que sea Dios el único exaltado y glorificado. Gloria a Dios. Y así pasa en nuestra vida muchas veces, hermano. En lugar de decir, mira, yo no sabía, yo no podía. Si no hubiese sido por Dios. ¿Entiendes? Yo seguía tratando con Pablo, aún después de muchos años. Pablo seguía en la gracia de Dios, seguía creciendo en la gracia del Señor. Y Dios lo iba cuidando del orgullo para que no se envaneciera. Dijo, Pablito, aquí te voy a permitir algo. Siempre que Dios permite algo en tu vida, es para bendición tuya. Es como un buen, mire, como un buen agricultor, como uno que cuida bien su vid. Cuando esa espiga esté más larga, viene la tijera y va a cortar. Entonces, cuando corte y duele, hay que preguntar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estás tratando conmigo? Y olvidémonos de que nos salga rápido. Olvidémonos de que nos saque de la situación tan rápido. Porque son más las bendiciones que esa espina que te tiene ahí. Mire al lado y mira a ver cuán bendecido usted es. Pero lo único que quiere es que le quite la espina para seguir usándose más.
Y precisamente debemos dar gracias a Dios por tanta bendición. Aleluya. Y que nos ayude a soportar la espina. Sí, Señor. Porque Él sabe de qué estamos faltos. Y que si no fuera por esa espina, fuéramos más orgullosos, fuéramos más independientes. Sí, Señor. Buscáramos menos de Dios. Es que todo lo que Dios permite en tu vida es para bendición. Es para bendición. Para mantenerte cerquita de Él. Porque si no, ya usted sabe, ¿verdad? No lo buscamos. No lo buscamos. Solamente cuando está el problema. Y Dios quiere enseñarnos cada día a que busquemos al Rey y digamos Hosana. Y no terminemos diciendo crucifícale cuando venga la prueba. Porque hay muchas maneras de decirle crucifícale. Crucifícale significa Él no es mi Señor. Él no es lo que yo esperaba en mi vida. Porque muchas veces nos acercamos creyendo que Él nos va a resolver todo aquello que traemos en el paquete. Así. Y Dios no es malo. Dios es nuestro Señor y sabe muy bien lo que necesitamos. Y nos irá guiando y supliendo conforme a su soberanía. ¿Y por qué? Porque la palabra es clara. Cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4, en ese diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que le dijo, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Quiere decir que puede que como muchas multitudes se busque a Jesús, pero no en espíritu ni en verdad. Sino simple y llanamente porque había una necesidad de sanidad, había una necesidad de alimento, una necesidad X, y que muchas veces Dios en su misericordia la suple a pesar de que conoce la intención de ese corazón. ¿Por qué se piensa? Fueron multitudes las que empezaron siguiendo a Jesús y después vemos el recuento cómo va disminuyendo, 120, 70, hasta quedar prácticamente solo allí en la cruz. Y por más que les moleste a muchos, las primeras que estaban allí eran las mujeres. A la primera que se les reveló, la mujer. Porque Jesús sabe que no hace excepción de persona. Se les revela tanto a la mujer como al varón. Por eso yo lo amo tanto. Dice en el capítulo 27, pero los principales sacerdotes y los religiosos, líderes religiosos, convencieron a las multitudes para que pidieran que liberaran a Barrabás y asesinaran a Jesús. El gobernador preguntó, ¿ustedes a quién quieren que libere? Ellos le dijeron a Barrabás. Prefirieron un delincuente que a Jesús. ¿Por qué? Porque ese mismo que entró por allí, por Jerusalén, no hizo conforme a lo que él quería. Ellos esperaban que Él los iba a liberar del imperio romano. Jesús no vino a eso, vino a liberarnos aún mucho más del imperio satánico que tenía nuestra alma, mire, atada y sin esperanza. De eso es que se trata. Los tratos de Dios son eternos, hermanos. Bendito Dios. Y volvió a preguntar, ¿qué voy a hacer con Jesús, llamado el Mesías? Esa es la pregunta que hoy Dios nos hace. ¿Qué voy a hacer con el Mesías que un día como hoy entró por Jerusalén? ¿Qué voy a hacer hoy con el Mesías que yo dije que entrara a mi corazón? ¿Qué voy a hacer hoy con él? ¿Lo voy a seguir adorando solamente cuando yo quiera, cuando me convenga y me nazca? ¿O lo voy a seguir adorando a pesar del dolor que tenga, de la situación que tenga? Y voy a seguir diciendo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La multitud contestó, todos contestaron, que sea crucificado.
Mas el gobernador dijo, pero qué cosa tan mala ha hecho este hombre. Fíjese que hasta el gobernador no podía comprender que el pueblo al que él vino a salvar fuera el mismo que lo entregó. Lo dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y hasta el día de hoy Dios sigue tratando con Israel. Hasta el día de hoy Dios sigue tratando con Israel. ¿Qué cosa tan mala ha hecho Dios en tu vida como para que tú no lo sigas? Pero ¿qué cosa tan mala ha hecho Él que te cuesta servirle, adorarle? Qué grandes dos preguntas. ¿Qué voy a hacer con Él? ¿Y qué cosa tan mala me ha hecho Él que me cuesta adorarlo? Que Satanás es el padre de mentira. Y yo recuerdo que yo por muchos años me hizo creer que Dios era el malo. Que no me ayudó, que no me escuchó. Pero cuando usted separa el dolor, usted sabe muy bien que eso no es verdad. Él siempre estuvo ahí. Yo fui la que no obedecí. Siempre me habló. Y tengo clarito cada proceso, en cada situación, que Dios me hizo provisión y yo no la quise porque eso no era lo que yo quería. ¿Me entiendes? Porque muchas veces la respuesta de Dios va a ser la que tú no quieres. Y es mejor decir, crucificar. Antes de tú crucificarte, o sea, morirte en la cruz, negarte a tu deseo, a tus planes, identificarte con Cristo en la cruz. Eso nos pasa muchas veces. Y yo por años, no fue un año ni dos. Y dentro de la iglesia, porque ni se cree que yo estaba perdida en el mundo. Yo me convertí a los 18 años y hasta el día de hoy. ¿Sabe? Pero usted puede estar dentro de 4 paredes y seguir dudando de que Dios es bueno. Usted puede estar dentro de 4 paredes y seguir costándole adorar al Rey de Reyes. Sí, porque no, yo no estaba en el mundo perdida. ¿Me entiendes? Pero cuando el dolor llega a tu vida, y va a llegar, y tenemos que tener claro el mensaje. Por eso, el mensaje, y es el único que hay, no muchos le agrada. Okay. Si yo quisiera, escuche bien, tener una mega iglesia y que multitudes me siguieran, yo sé muy bien cómo hacerlo. Sé muy bien. Sé preparar unas conferencias tremendas. Tengo, gracias a Dios, mucho conocimiento para manipular tus emociones. Puedo hoy hacerte llorar. ¿Entiendes? Y puedo hoy hablarte lo que yo sé que tú quisieras escuchar. Yo sé muy bien cómo yo levantar una mega iglesia. Yo sé muy bien cómo manipular. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a llevar la verdad. Y hay una sola. Arrepentíos y convertíos. Y ese es el mensaje que hoy muchos no quieren escuchar. Pero es el único que te va a librar de vivir lejos de Dios por la eternidad. Y Jesús, aunque eran multitudes los que lo seguían cuando entró, no cambió el mensaje. Termine el capítulo 21 en adelante, completo el Evangelio de Mateo, y verá cómo Cristo siguió confrontando la condición que había dentro del pueblo, especialmente de los religiosos, que tenían, el imperio tenía el pueblo judío oprimido, pero también los religiosos poniéndole cargas que no podían llevar. Y tristemente encontramos más adelante el lamento de Jesús por Jerusalén. ¿Cómo quise librarlos? Pero no me escucharon.
Muchas veces Dios se duele también con nosotros, porque muchas de las situaciones que hemos enfrentado no era la voluntad de Dios y Dios se duele. Vamos más lejos, muchas de las que estamos todavía enfrentando no estaban en el plan de Dios, pero tenemos claro que fue nuestra dureza, fue nuestra obstinación, fue nuestra ¿qué? Desobediencia, la tenemos clara. Yo todavía el día de hoy, mira, la tengo clara. Mire, tengo día y claro, aquí Dios me habló, pero no lo quise escuchar, quise hacer esto y esto. Y también identifico la misericordia, la bondad de Dios, cómo me sostiene, cómo me ayuda a pesar de mi dureza. Es que Dios es hermoso. Y eso solamente me lleva a mí a amarlo más, a pedirle que me ayude cada día a obedecerlo y adorarlo, y que en mi fragilidad humana me ayude a permanecer fiel hasta el fin. Así que hay esperanza, hermano. Dios nos conoce y sabe muy bien. Pero hay dos preguntas que en un día como hoy las adelantamos, porque esto fue precisamente ya cuando Jesús fue condenado a muerte, que lo veremos el viernes. Y estas dos preguntas vamos a llevárnoslas, porque siempre hoy empieza, ¿verdad? La Semana Mayor, el viernes seguimos. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué cosa tan mala me ha hecho que me cuesta tanto servirle? Porque una cosa es que nos salvó, pero después que usted ha sido salvo, usted es llamado al servicio. Por algo lo dota de talentos para edificar el cuerpo y ser testigo del poder de Dios. Somos salvos y llamados a ser testigos fieles de su amor. Fíjese que aún el gobernador no podía comprenderlo. Pero ¿qué cosa ha hecho él? Porque él no encontró ningún pecado en Jesús. A él, ¿sabe lo que no le podía cuadrar? Él podía entender que pidieran a Barrabás, porque Barrabás tenía un historial delictivo. Él no podía comprender, porque cuando él escuchó, pues es que no ha hecho nada. No ha hecho nada. Así es el enemigo. Nos confunde y nos hace creer que Dios es el malo y Él es el bueno. Y nos rebelamos contra Él y decimos crucifícale. Bendito Dios. Pero escuche bien. Dice, ellos gritaban más fuerte. En otras palabras, no quisieron escuchar. Sea crucificado, dos veces. No hablemos más del asunto. Así hay muchas personas hoy, ya no quieren escuchar. La pregunta para esas vidas, y aún las que nos escuchen a través del canal, la pregunta es, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque yo estoy más que segura, como pastora, y que llevo muchos años dando consejería, no me he encontrado una vida donde Dios no haya hecho provisión antes de su caída. Sí, Señor. Esa actitud es casi llamar a Dios mentiroso, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin y suplirnos cada cosa que necesitamos. Sí, Señor. Por eso yo amo tanto al Señor. ¿Me entiendes? Yo jamás voy a entender el amor de Dios, porque si había una persona rebelde era yo. Es que si yo todavía hoy estoy aquí de que Dios se fue. Amén. Gracias. Porque yo tengo bien claro la ira que yo tenía contra Dios. Simple y llanamente, porque no hacía lo que yo quería.
como yo lo quería, cuando yo quería. Yo todavía no había entendido quién era Él y quién era yo. Yo me creía que yo fui salva para darle órdenes a Dios. Esa es la necedad más grande, pero yo padecí de esa necedad. Y todavía le pido a Dios que me ayude. Por eso cuando voy a orar, trato de no darle instrucciones. Sí, porque tenemos esa tendencia a decirle lo que tiene que hacer. Todavía se me olvida que Él es Dios y yo no soy nada. Y recuerdo mi ira. Todavía no entiendo, no, jamás voy a entender eso. Jamás. Y Dios siguió tratando. ¿Por qué no me dejó? Siguió tratando. No fue que yo seguí detrás de Él, no, Él siguió detrás de mí. ¿Entiendes? El enemigo es experto, muy experto, provocando mucho dolor. Por eso, qué importante es que cuidemos la niñez. Los niños, dice que de tal es el reino de Dios. Ahora verlo desde el contexto biológico, son inocentes, muy frágiles. Y si el diablo logra alcanzarlos desde la niñez, como a ti y a mí nos pasó, y tuvo que venir el libertador y el sanador. Porque cuando un niño es alcanzado, no es que no tenga esperanza, simple y llanamente, que tomamos más tiempo en la etapa adulta para sanar. Y hay algunos que jamás pueden comprender el amor de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me ayudó? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me rescató? Si Dios es tan bueno, y si Dios es tan bueno, esa es la estrategia de Satanás. Provocarte dolor para luego cuestionar el amor de Dios. Se nos olvida que no estamos en el cielo. Se nos olvida que estamos en un mundo caído. Se nos olvida que el enemigo está suelto, pero tampoco que no se nos olvide que Dios está a nuestro lado, el poderoso gigante, y que todo ha de obrar para bien. Para bien. Pero va a llegar un momento en tu vida, escúchame bien, que esto te va a llevar a confrontar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque no puede ser que hoy estés como sana y mañana crucifícale. ¿Qué voy a hacer con él? Yo por muchos años estuve Osana y crucifícale, Osana y crucifícale. Podían pasar meses sin leer Biblia, sin orar y sin nada porque tenía coraje con él. Así que pasamos a veces de esos extremos. Pero la invitación es que nuestra alabanza sea como la de los niños. Y la otra invitación, que en la medida, y esto es lo más importante también al final, que en la medida en que esa alabanza salga de un corazón que es puro, sincero, esa alabanza sale que arriba a su presencia y hace que Dios descienda de los cielos y destruya con su poder al enemigo. Quiere decir que nosotros también como pueblo tenemos una gran responsabilidad ante lo que tenemos delante. Olvidémonos si tenemos dinero o no tenemos dinero. Olvidémonos si tenemos juventud o no tenemos juventud. Aquí lo que tenemos que tener presente es cómo estamos delante del Señor. Que esa alabanza cuando salga, salga con manos limpias, corazón sincero. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios se va a encargar de tratar con el enemigo. Y Dios se encargará de suplir todo lo que falta. Pero hay una cosa que Dios no la puede suplir, la suples tú. Un corazón contrito y humillado, ese es el que Dios busca. Un corazón sincero.
Y con ese corazón sincero, Dios obra maravillas. Qué lindo. Mire que yo llevo tiempo orando por este proyecto. Y siempre, todos lo que Dios me habla es lo mismo y lo mismo. Nunca me habla del nombre de fulano, ni que, no, siempre lo mismo. Consagración, santificación, de lo demás, lo mismo, yo me gozaba en la vigilia, que estuvo tremenda. Me gozaba con la palabra de hermana Carmen, pues dice, eso mismo, Señor. Aquí los niños gritaban, Hosana. Dios le dio una orden a Josué. Griten, los envió a hacer una ceremonia religiosa en santidad, en adoración, y a través de esa ceremonia religiosa se vino abajo la muralla. Bendito Dios. Quiere decir que cuando en tu casa haya una situación, la que sea, yo le digo la nube negra que se pone, en lugar de ponerte a llorar o a dudar, es momento de adorar. Aleluya. Es momento de adorar, porque en esa adoración tú le sigues diciendo, por encima de las circunstancias, tú eres Dios. Por encima de las circunstancias, tú eres bueno. Y el diablo no resiste esa adoración, la repugna. Y lo más que repugna al diablo es que vosotros viejos seamos lo que podamos hacer grandes proezas, porque ahí sale la alabanza, Dios del cielo. Así que no te sientas mal si eres débil, no te sientas mal si no puedes, no te sientas mal si no tienes. Todo aquello que Dios permita en limitación para ti, vas a tener que decir, fue Dios. Estaba pelado, fue Dios. Aleluya. Sí, Señor. No tenía, pero fue Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos pasar la necesidad. No queremos informarnos. ¿Cómo vamos a decir que Dios sana si no me enfermo? ¿Cómo voy a decir que Dios suple si no caigo en necesidad? Entonces lo que necesitamos es ayúdanos el Señor a nosotros a estar dispuestos a padecer por causa de su nombre, no importa las circunstancias, a no ser cobardes, a ser como le dijo Dios a David, a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No le tengamos miedo a las circunstancias, hermanos. Dios va a estar con nosotros. Aleluya. Hay escasez. No temas. Simple y llanamente baja la presencia y dice, Padre, tu palabra dice que tú eres el Dios que suple toda necesidad. Y Dios la va a suplir. Dios la va a suplir. ¿Entiendes? Padre, estoy enfermo. Tu palabra dice que por la llaga de Jesús. Pero Señor, si tú tienes un plan, ayúdame a alinearme, ayúdame a no tener miedo. Señor, yo sé que tú sanas, pero yo lo que no quiero es estar sufriendo, porque es que esto duele. Dame fuerza para... Y Dios que va a seguir que dándonos la fuerza. No seamos cobardes. Por eso le dije al principio, tiene un hueso duro ahí que enfrentar con este régimen, ¿sabe? Porque este régimen no tiene miedo. Esté equivocado o no tiene miedo, ellos van para adelante. Aunque tengan menos armamento. Y si nosotros tenemos esa determinación, que Dios nos haga conocido. Esta es una belleza. El problema está en nosotros muchas veces. Porque no queremos que nos vean débiles, frágiles. Es más, no queremos que sepan que estamos enfermos. No queremos que sepan que no tenemos chavos. No queremos que sepan... ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo usted va a glorificar a Dios? Que yo necesito que usted me cuente cómo se va a testificar, porque usted es el Dios Todopoderoso. Usted quiere que lo vean tremendo. Usted sabe que usted se ve fabuloso. ¿Me entiende? Fíjense si somos, porque es que somos tremendos. Yo estoy todavía entre si me dejo las canas o no. Si las dejo ver o no. Yo diría que Anaí, tú eres bien orgullosa. Hasta en esa bobería tengo yo esa pelea. Pero, ¿tú me entiendes? Que si se nos ve esto, que si nos ve lo otro, que si ven... Esto es una pelota de orgullo, ¿no? La verdad. Si necesitamos... Ay, Dios mío,
que no sé qué. Mire, a veces recoge la ofrenda y usted buscando un peso por ahí, por lo menos que vean que yo pasé y eché peso. Es que metemos miedo, hermano, metemos miedo. En medio del Imperio Romano se levantó un grupo que se le llamaba los padres y las madres para aquella época de la antigüedad. Y estos practicaban el ascetismo, pero se fueron entre Egipto y Siria al desierto, huyendo de la persecución que había después de que Constantino pues declaró el cristianismo y todo eso, la que dice la historia. La cosa es que el cristianismo empezó a ser perseguido con mucha fuerza y ellos se fueron a las cuevas, se fueron huyendo, pero no huyendo por miedo, sino con una determinación de seguir fortaleciéndose en su vida espiritual. Y allí en medio de aquel desierto y de otros lugares que se fueron, su alimento eran dátiles, agua y pan. En medio de una necesidad violenta, practicaban por horas la oración, el ayuno, determinados a ir despojándose de todo aquello que podía desviarlo de su mirada en la eternidad. Aunque empezaron pocos, muchos de los que se quedaron en Roma empezaron a acercarse a ellos. En la medida que ellos se fueron despojando de todo lo que era mundano, su vida espiritual se fortalecía. Se convirtieron en una gran comunidad, muy unida, pero llena de poder. A tal punto que aún obispos y gente conocida de renombre iban hasta los desiertos buscando consejo, sanidad, sabiduría en ellos. Y yo decía, Señor, qué difícil es vivir en estos tiempos con la mirada en el cielo. Hay tantas tentaciones, tantos afanes. Se nos olvida que hoy estamos y mañana no. ¿Cuánto nos aferramos a las cosas que perecen? Y mientras más nos aferremos a lo terrenal, más débiles vamos a estar en la vida espiritual. ¿Sabe, hermano? Eso es así. Y no importa la edad. Usted tiene, por ejemplo, la experiencia de David Brenner, que fue joven y se fue como misionero allá a los indios, creo que eran los Pieles Rojas, allá murió con ellos. O sea, esto no es cuestión de edad para desear vivir en santidad. Es una cuestión del corazón. Y yo le decía, Señor, qué difícil en estos tiempos, porque hay tanto entretenimiento, hay tantas alternativas, hay tantas cosas que hacer que nos invitan a no permanecer. Mas la exhortación de Dios es a permanecer. Qué difícil se nos hace. Por eso hagamos de la oración, líbranos de tanta tentación que tenemos para no permanecer. Porque créanme, hermano, si no permanecemos, puede que terminemos gritando, crucificado. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar.